Y ahorita hacemos los cambios que les había comentado en la práctica. Entonces, de entrada, poner coseno. Nos genera esta curva, pero habría que cambiar también bueno, no creo que aquí no. Una la gráfica. Creo que vamos a cambiar los rangos de X, ¿no? Los rangos en los que se generaba. Sí. A ver, aquí habría que cambiarle. Creo que no me acuerdo la función. A ver, en las funciones de random. Uniform, ¿no? Esta de acá. Sí, esta de acá no sirve. Entonces aquí le podemos poner, más a comentar. Y le podemos poner, creo que le sale de 0 a 1.5. A ver. 100 puntos de 0 a 1.5. Ok. Vamos a ver si. Random. Bueno, es que aquí cada vez que se llama esto me genera el número. Acá sería 1. Sí, o sea, esta función le estás diciendo básicamente, dame un número, en este caso un número real, entre 0 y 1.5, ¿no? Y es solo un número. Pero te permite generar de una vez n números, ¿no? Entonces, por eso le había puesto acá 100, pero como eso está dentro de este for que no va a aparecer 100 veces, entonces aquí para este caso solo necesitamos uno cada vez que se llame. Entonces ya Ahí tenemos. sí, perdón, ahí si no se pone el 1, ¿también puede funcionar o se tiene que poner? No es por default que genere Híjole, 1. no me acuerdo, vamos a probarlo, no recuerdo. No, mire, sí, si no le pones, por default considera que le estás pidiendo Genera uno. 1. Ok. Sí. Bueno, aquí ya tenemos nuestros datos. Este de aquí solo para graficar la función. Entonces aquí le ponemos coseno. Aquí pues, hay que cambiarle a aumenta el tamaño del rango este. Y ya tenemos nuestra curva coseno en el intervalo 0, 1.5. La función de evaluación, pues esa no hay que cambiarle nada. Aquí para graficar igual hay que cambiar los intervalos. Acá sería 1.5. Y pues creo que nada más. Igual ya tenemos nuestras curvas en el intervalo correcto. Y bueno, aquí está el algoritmo, ¿no? Aquí está ya la regla donde se van a ir cambiando los pesos, los parámetros. Y creo que este tampoco, aquí no es necesario cambiarle nada. ¿O sí? A ver. No, parece que no. Vamos a ver qué va a pasar. Ok. Bueno, aquí ya está
ya se entrenó el modelo. Y como ven, no, tal cual no funcionó. Y lo único que hicimos fue extender un poquito el intervalo de datos y la función, ¿no? Ya no es seno, sino que es coseno. Entonces, les comentaba bueno, no sé si los puse acá como tip o nada más se los comenté. No les di ninguna pista, pero creo que sí se los llegué a comentar. Hay que cambiar un poco los parámetros. Por ejemplo, este parámetro alfa, decía que se reconoce igual como el learning rate, es qué tan rápido vamos a ir bajando la curva del error. Ahora, eso no significa que mientras es un valor, ese es un valor entre 0 y 1. No significa que porque le pongas, perdón, un valor grande, rápidamente va a bajar el error, sino que eso depende mucho de la forma de la curva de error. Si tú le pones un valor muy grande, puede empezar a brincar de un lado de la curva a otro lado y nunca va a bajar el error. O sea, nunca va a aprender el modelo. Y me parece que para este tipo de datos, vamos a cambiarle, por ejemplo, a 0.001. O sea, un punto 1, digamos, es como que un buen número para comenzar a checar, ¿no? Considerando cualquier dataset, un punto 1 no es tan grande, ¿no? Pero para este caso en particular, punto 1 sí resulta grande. A ver, ¿qué pasó acá? Bueno, lo que tengo que hacer acá es lo que les decía, está en memoria la última versión de los pesos. Entonces lo que voy a hacer, voy a reinicializarlo para que todo lo que está en la memoria lo borre. Y yo te lo voy a ejecutar todo desde cero. Ah, bueno, es que abajito está el modelo, aquí está entrenado, no sé. Entonces, el azul es la curva coseno, ¿no? X, Y, Y2 son los puntos. Este de acá, ¿no? La curva coseno. Es como para que podamos comparar a ver qué tan parecido está. Entonces, aquí vemos que la curva verde, al menos ahorita sale un poco mejor. No quedó muy plana, pero como que no alcanza a doblar. ¿Se acuerdan cuando checamos los modelos polinomiales? A partir de grado 3, una curva ya puede doblar en dos sentidos, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. Pero, al menos en este caso particular, para los datos que tenemos, grado 3 como que todavía le queda claro, como muy rígido. Grado 3 ya puede doblar así. En el caso de los datos con seno de 2πx, sí logramos que con grado 3 se ajustara, ¿no? Sin mucho problema. Pero aquí es un poco problemático. Entonces, en el código hay una D, que es el degree, ¿no? El grado del polinomio. Digamos, una forma fácil de que se ajuste es aumentar el grado del polinomio. Entonces, en lugar que sea grado 3, vamos, por ejemplo, a poner grado 7. Eso significa que nuestro polinomio ya va a tener 8 términos, ¿no? En este caso, grado 3 tiene 4 términos, ¿no? Incluyendo el término independiente de x. Entonces, vamos a ver, me parece que con esos valores, bueno, vamos a resetearlo para que no influya los datos anteriores.
Y vamos a ver qué tan también se ajusta. Si me parece que con grado 7 ya es más fácil. Ahorita vamos a ver. A ver, creo que hay alguien que quiere entrar. Bueno, aquí ya terminé de correr. Si dan cuenta, ya se ajustó un poco más, ¿no? Obviamente, después de 1.5, que son los datos para los que estamos trabajando, pues la curva pues ya se va, en este caso se va hacia abajo, ¿no? Eh, como en teoría este modelo lo utilizaríamos para evaluar puntos entre 0 y 1.5. Si después de 0.5 la curva se va muy drásticamente hacia abajo o hacia arriba o hacia allá un momento raro, pues en teoría no nos va a afectar porque nuestros datos van a estar siempre en el intervalo 0, 1.5. Y eso es lo que les comentaba. Esos modelos, o sea, la gran hipótesis que hacen todos esos modelos es que tu dataset fue generado a partir de una distribución o una función que no la conocemos, pero suponemos que existe. Y queremos descubrirla, ¿no? O descubrir una que se aproxime tanto como se pueda a esa función original. Pero lo único con lo que contamos son los datos. Entonces, si tú entrenas un modelo con datos, como en este caso, entre 0 y 1.5, la idea es que tu modelo, el mejor modelo que logres entrenar, lo utilices para datos en ese mismo intervalo. No puedes esperar a que si luego lo utilizas para datos entre intervalo 2, por ejemplo, 2 y 3, no puedes esperar que funcione bien, porque tu modelo se ajusta específicamente para ese dataset, ¿no? En ese caso, para ese intervalo de datos. Y a veces, inclusive, sin que tú cambies los intervalos de datos, simplemente con obtener más muestras dentro de ese mismo intervalo, puede ser que en tu dataset original, supongo que les dan un dataset de, no sé, de cualquier cosa, entrenas tu modelo para ese dataset, ¿sí? Un mes después, te pasan un dataset actualizado, digamos, tiene los datos que tenías originalmente, pero además, tal vez ya le agregaron un 30% más de datos nuevos, ¿ok? Simplemente agregar datos, aunque esos datos caigan dentro de los mismos intervalos para cada variable. En este caso estamos hablando de una sola variable, pero normalmente tenemos múltiples variables. Simplemente eso puede hacer que tu modelo baje su desempeño, o sea, tenga un error mayor. Entonces se requiere reentrenar el modelo, ¿sí? Entonces son modelos muy sensibles. También, o sea, eso de qué tan sensible va a ser, pues va a depender del modelo que estés utilizando. Va a haber modelos que sean más robustos, ¿no? Y por eso se tiene que hacer mucha experimentación y comparar las características de los modelos con diferentes subconjuntos de datos. De eso voy a platicar ahorita un poquito, ahorita que veamos regresión logística. ¿Cuál es la mejor forma de evaluar un modelo o compararlos, ¿no? Si tú tienes, digamos, un modelo de grado 3 y un modelo de grado 7, ¿cuál es la mejor forma de compararlos para decidir con cuál te debes quedar? Ahorita vamos a platicar un poco de esto. Pero aquí, por ejemplo, aquí todavía no me convence. Igual, y lo que necesitamos es un poco más de iteraciones. Pues vamos a correrlo, digamos, 5000 épocas. No sé cuáles son es este de acá, ¿no? Es el for principal en este caso. ¿Cuántas veces vamos a actualizar los pesos del modelo? ¿Sí? Aquí todavía no les estoy graficando el error. Sí, aquí no le grafiqué, solo quería que se fijen en los modelos. Pero en las notebooks que vamos a ver ahorita,
un ratito más, allá sí graficamos el error del modelo. Y esa es una forma de ver si el número de épocas que estás corriendo tu modelo digamos, es suficiente o no. Okay, es igual en un momentito más vamos a verlo. Pues, por el momento vamos a ejecutar eso otra vez. Para ver si con un poco más de iteraciones el modelo logra ajustarse mejor a la curva azul. No, como que no mejoró mucho, ¿no? A ver, vamos a intentar con un alfa un poquito más grande. Vamos a subir aquí. Nada más. Eh, si se fija, o sea, la forma de esta función, coseno de 2πx, pues es muy similar a la de seno de 2πx, ¿no? Solo que está corrida. Y vimos que con la de seno de 2πx, con un polinomio de grado 3 y con menos iteraciones se logra ajustar. Entonces, en teoría, debe ser posible lograrlo también. Eh, a ver, aquí no sé qué pasó. Entonces debe ser posible lograr igual con un polinomio de grado 3, pero sí requeriría más experimentación para encontrar los valores adecuados. Aquí creo que por el tamaño del polinomio ya lo perdí, pero ni siquiera se observa acá. A ver. Estos modelos son igual muy sensibles a los valores de inicio. Ya ven que se generan aleatorios los primeros pesos. Eh, vamos a ver, aquí creo que tiene que ver más con el alfa. Creo que el alfa no le gustó, está bastante grande. Sí, sí, es lo que pasó. Al inicio iba bien, pero luego se salió de plano de la dimensión. Más bien de la escala, está demasiado grande para verlo. Eso quiere decir que encontrar aquí debe ser un poco más pequeño. ¿Se dan cuenta? Dobla más lenta la curva verde porque le estamos poniendo un learning rate muy pequeño, ¿no? Que requiere muchas más iteraciones para doblar. A ver, vamos a hacer un último intento. Pero, así es la cuestión esta de los modelos. No hay una fórmula para saber cuáles son los hiperparámetros, eso que estamos manejando ahorita, el grado de polinomio, el alfa, el número de épocas, es lo que se conoce como los hiperparámetros de los modelos. No hay una fórmula. Entonces, lo único que te queda hacer es hacer experimentos, ¿no?
A ver. Bueno, aquí está un poquito mejor. Muy parecido. A ver, ¿qué pasa si aquí lo aumento? Aquí ya lo perdimos. Y solo lo aumenté un poquitito. A ver, tal vez, si le ponemos más datos, vamos a aumentar el número de datos. Vamos a ver, vamos a aumentarlo, vamos a duplicarlo, creo. Vamos a trabajar con 200 datos. Aumentar la cantidad de datos siempre es bueno en Machine Learning. Le das más información al modelo para poder aprender, ¿no? O sea, no es lo mismo que le des, digamos, no sé, 100 imágenes de peatones, por ejemplo, a un sistema para un vehículo autónomo, para detectar peatones, a que le des, digamos, 1 millón de fotos de peatones. No va a tener más información de dónde extraer los parámetros correctos. Aquí no lo estamos logrando. Vamos a reducirlo otra vez. Grado 5 estaba bien. Bueno, ese ya no se ve tan mal. Definitivamente pienso que se puede ajustar un poco mejor, ¿no? Pero nos llevaría más tiempo estar ahí experimentando. Yo creo que ya tienen la idea clara de lo complicado que puede ser esto. Y es un dataset bastante fácil, ¿no? Como decimos, un toy problem, ¿no? Problema de juguete. Ahora imagínense entrenar esos modelos grandes que vamos a ver, donde en este caso, por ejemplo, grado 5 significa que tenemos 6 parámetros. Grado 5
son 6 parámetros que estamos actualizando aquí, ¿no? Los modelos que vamos a ver, los modelos que se utilizan actualmente en las redes neuronales, estamos hablando de miles de millones de parámetros. Y pues ya se imaginarán, ¿no? La cantidad de cómputo que se requiere. Este lo voy a dejar así. De todas formas, si quieren seguir ustedes experimentando con otros valores y logran un mejor ajuste, pues que nos comenten, ¿no? Para ver cuáles fueron esos hiperparámetros que lograron un mejor ajuste, ¿no? Acuérdense que la idea aquí, aquí nosotros sabemos cuál es la función de la cual generamos los datos, pero realmente el modelo no sabe, no conoce esta curva. La curva está verde, se ajusta en función de estos puntitos rojos. Entonces, lo que está tratando de hacer es pasar lo más cerca que puede de todos los puntos rojos. Entonces, digamos, esta aproximación que logramos acá ya es bastante buena, diría yo, ¿no? Si aquí graficáramos los puntos, verían que pasa bastante cerca de la nube de puntos, ¿no? Pero aún así yo creo que se puede mejorar. Entonces, si jugando con el código encuentran unos superparámetros que permitan que se ajuste mejor, que nos digan, ¿no? Bueno, para mostrarle aquí cómo es que se logró. Eh, bueno, esa básicamente era la práctica, ¿no? Que jugaran con esto y se dieran cuenta de primera mano que no es tan sencillo como pudiera pensar uno tal vez, ¿no? Todos esos avances que se logran en inteligencia artificial solo te muestran el modelo final. Y no te explican lo que sufrieron para llegar a ese modelo final, ¿no? En cuestión de investigación, cuando se publica una red neuronal nueva, tampoco te explican todos los experimentos que tuvieron que hacer para obtener ese resultado, ¿no? Eh, algunas cosas se pueden más o menos como que inferir matemáticamente qué es lo que está ocurriendo, pero hay otras cosas que básicamente se reduce a prueba y error. No hay otra forma o sea, no hay fórmulas mágicas para determinar estos valores, ¿no? Obviamente, mientras más experiencia tienes con esto, más modelos has entrenado, sabes más o menos por dónde, dependiendo de las curvas, sabes más o menos por dónde ir e ir cambiándolo, ¿no? Ir ajustándolo. Eh, pero bueno, así es el tema este de Machine Learning. Ok, no sé si tengan preguntas con respecto a esto, antes de continuar. Bueno, vamos a continuar entonces. A ver, alguien puso una preguntita, pero checo. Sí, muy entretenido, así es. Bueno, deja de ser entretenido cuando tienes que entregar los resultados, ¿no? Y ves que simplemente tu modelo no mejora y no mejora. Ahí así ya se vuelve estresante el asunto. Pero sí, es estar acá dedicándole tiempo. Bueno, vamos a hablar entonces de lo que es regresión logística. ¿Se acuerdan? Hablábamos de regresión y clasificación. Regresión es cuando lo que vas a predecir es un número, digamos, un real, cualquier número real. No está acotado, no está dentro de un intervalo, sino que es cualquier número real. Y el otro tipo de problema es un clasificador o clasificación, cuando ya la salida del modelo sí está acotada y normalmente es, digamos, una opción de un conjunto de posibilidades. O sea, es un número de un conjunto finito, normalmente pequeño de números, ¿no? La clasificación más simple es una clasificación binaria donde solamente hay dos opciones, que a veces lo codificamos como 0 o 1, a veces se codifica como -1 o +1. ¿Sí?
Entonces, ahorita vas a ver un clasificador que es el más simple que pueda haber. A ese método se le conoce como regresión logística, que eso a veces confunde porque te dice regresión, pero realmente no es regresión. Estás resolviendo un problema de clasificación. Lo que ocurre es que al decir logística es porque vamos a utilizar una función logística, o también se le conoce como sigmoidal. Y ahorita vamos a ver, la idea de esto es que podamos restringir la salida. Entonces, como ya va a estar restringida la salida, ya no podemos decir que es el típico problema de regresión. A ver, entonces, pues le puse entre paréntesis clasificación binaria. Entonces, lo que ya vimos es que los modelos, pues, dependiendo del tipo de modelo, en este caso, estamos viendo modelos polinomiales. Dependiendo de la cantidad de parámetros que tiene el polinomio y los valores específicos de esos parámetros. Pues básicamente lo que estamos haciendo es estamos dibujando ya curvas, ¿no? En alguna dimensión, ¿no? Una curva, un plano, un hiperplano. Aquí, por ejemplo, vemos para esos 10 puntitos azules, ajustaron pues un modelo, ¿no? El modelo que se está ajustando es el rojo. Entonces pueden ver aquí en esta de la izquierda arriba, pues es una línea recta, ¿no? Entonces está muy restringido. El grado acá es 0. Solo es una recta paralela al eje X. Aquí en la derecha es una recta ya con pendiente, ya tiene un término que depende de X, pero aún así queda muy, digamos, es subóptimo, ¿no? No pasa cerca de los puntos azules tanto como nos gustaría. Aquí la solución óptima pues es grado 3. ¿Sí? Entonces ya se ajusta más a los puntitos. Y aquí en el lado derecho abajo es un polinomio de grado 9. Entonces si se dan cuenta, la curva roja pasa exactamente sobre todos los puntos. Quiere decir que el error que tiene esta curva para los 10 puntos que tenemos en nuestro dataset es 0. Porque el error, si se acuerdan, era la sumatoria de las distancias de la curva que estás aproximando, la que estás, digamos, actualmente trabajando con respecto a los puntitos. Entonces, aquí esa curva roja pasa exactamente sobre todos los puntos. Es que sí que esa sumatoria te va a dar 0. Entonces, eso no es bueno. En general, cuando tienes un modelo y todo te da 0, o es porque es muy simple tu problema, o porque tu modelo ya se sobreentrenó. En inglés le llaman overfitting, está sobreajustado. Entonces, eso no es bueno porque normalmente eso implica que tu modelo dio vueltas así muy, muy drásticas y no va a generalizar bien, que es el fin último de sus modelos, que generalicen bien. ¿Qué significa generalizar? Que cuando tú lo aplicas a datos nuevos dentro de esa misma distribución, las predicciones que haga tu modelo sean buenas, ¿no? Entonces aquí si tú le pasas un punto azul, un punto que esté entre esos dos, por ejemplo, ¿no? Un punto acá, la evaluación debería caer algo aquí cercano al verde, ¿no? Que es la función original. Pero el modelo rojo te daría un valor por acá arriba, ¿no? Porque tiene esta curva aquí muy, muy pronunciada. Entonces, no queremos ni que quede sobreentrenado el modelo, ni que quede subentrenado, ¿no? Ese es underfitting y ese es overfitting. Entonces queremos algo como esto. No tener un error 0, pero bastante pequeño, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver cómo lo hacemos para entrenar los modelos y verificar que esto vaya ocurriendo, ¿no? Que no caigamos ni en el underfitting ni en el overfitting. Hablando de regresión logística, donde ya estamos hablando de clasificación, en lugar de querer que nuestro modelo
pase cerca de los puntos. Lo que queremos es encontrar una curva, o en este caso es una recta, que pase en medio de nuestras dos nubes de puntos. Tal vez los puntitos de arriba son, digamos, ejemplos de mi huella, ¿no? De mi dedo, para desbloquear mi celular, digamos, ¿no? Todos los verdes son huellas de Víctor Hugo y los rojos son huellas de no Víctor Hugo, de otra cosa, otra persona, pero no son Víctor Hugo. Entonces, la clasificación consistiría en encontrar una recta o una curva que pase en medio de estas dos nubes. Porque si nosotros podemos encontrar esta recta, que en este caso es esta recta negra, pues podemos hacer un programa que simplemente, digamos, a partir de mi huella, consiga esta representación en dos dimensiones, ¿no? A partir de dos valores. Y luego solo evaluamos o checamos si ese puntito está arriba o abajo. Entonces, si está arriba, suponemos entonces que sí es una huella de Víctor Hugo y desbloquea mi celular, ¿no? Si no, pues no se va a desbloquear. Entonces, en clasificación siempre andamos buscando esas funciones que dividan nuestro espacio de entradas. En ese caso, nuestro espacio sería este plano. Buscamos esas curvas que nos dividan el espacio en regiones. En este caso, como es binario, serían dos regiones. A los ejemplos que normalmente son los que estamos buscando, les llamamos ejemplos positivos, ¿no? Y a los otros le llamamos ejemplos negativos. Entonces, queremos que nuestro modelo nos divida nuestro espacio de entrada en dos regiones, la región positivos y de negativos. La recta azul que ven aquí es una recta que fue generada con parámetros aleatorios, es, digamos, la recta inicial, y al ir aplicando el algoritmo de regresión logística, fue cambiando los valores de los parámetros y se fue acomodando de forma tal que logró resolver el problema, ¿no? Ese es un problema fácil porque las nubes de puntos no están traslapadas. Normalmente los problemas que resolvemos, esas nubes siempre están superpuestas unas sobre otras, ¿no? Hay cierto traslape. Y eso es lo que lo hace complicado. Cuando los datos son de este tipo, les digo, es fácil obtener siempre una curva o un plano hiperplano. Entonces, imagínense que esto esté en 3D, ¿no? En un cubito de 3D. Allá lo que requerimos es un plano, ¿no? Que nos separe las nubes de puntos. Cuando se puede separar así perfectamente, decimos que es linealmente separable. Con un modelo lineal puedes colocarte exactamente en medio de las dos nubes de puntos. Les digo, aquí ese es un ejemplo muy fácil para que se entienda el concepto de clasificación, pero en los datos reales normalmente no está así de fácil, ¿no? Siempre hay un traslape. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es hacerle modificaciones a nuestro algoritmo de regresión lineal para convertirlo a un algoritmo de regresión logística. ¿Sí? Entonces, para esto vamos a utilizar la función sigmoidal, que es esta función. Es una función, si fijan aquí, mapea el conjunto de los reales al conjunto definido por el intervalo abierto en 0 y abierto en 1. ¿Sí? Eso significa que nunca te va a dar 0 porque es un intervalo abierto acá. Nunca te va a dar 1. ¿Sí? O sea, esta curva de aquí, si la extendemos al infinito positivo hacia la derecha, nunca va a cruzar la línea del 1. Se va a aproximar, ¿no? Infinitamente al 1, pero nunca lo va a tocar. Esta función nunca te va a dar un 1 de salida. Y al lado izquierdo ocurriría algo similar. Si tú te vas aquí hacia la izquierda al infinito, te vas a aproximar
infinitamente al cero, pero nunca lo vas a cruzar. Esta función es una función que se ha utilizado por muchos años, desde el inicio de las redes neuronales se ha utilizado en las redes neuronales. Ahorita hay otras funciones que se utilizan, son más comunes actualmente que la sigmoidal, pero aún así se sigue utilizando para algunos tipos de aplicación. Entonces, esta es la función, ¿no? 1 sobre 1 más e, o sea, este es el número e, a la menos z. ¿No? La z es cualquier número real que le pongas. Acá abajo, si se fijan, el 0, si tú le pones 0 aquí, z igual a 0, eso te va a dar e a la 0, ¿no? Cualquier número a la 0 sabemos que nos da 1. Entonces te quedaría este de acá como 1 y tienes 1 más 1 es 2. Entonces 1 entre 2, 0.5. Entonces aquí pueden ver que para z igual a 0 tenemos 0.5. Entonces z igual a 0 es un valor como de umbral. Porque básicamente, si lo que tú le pasas a esta función es 0 o cualquier número positivo, la salida de esta va a ser 0.5 o mayor a 0.5. Esto para nosotros en el contexto de clasificación binaria, cualquier valor que nos dé la función sigmoidal que sea 0.5 o mayor a 0.5, lo vamos a considerar como que es un ejemplo positivo. ¿Sí? Esta función nos va a servir para decir, este es un ejemplo positivo, es la huella de Victor Hug, o no, es un ejemplo negativo, no es la huella de Victor Hug. Y ese umbral es el 0.5, ¿no? Si aquí z es un número negativo, nos va a dar un número menor a 0.5. Y es lo que vamos a considerar como un ejemplo negativo. ¿Okay? Entonces, básicamente vamos a utilizar esta función para evaluar lo que nos dé nuestro polinomio. Entonces, el polinomio, pues básicamente nos puede dar cualquier número real, ¿no? Dependiendo de los valores de los parámetros, no está acotado. Te puede dar cualquier número real. Pero ese número real, que aquí ya le vamos a llamar z, al evaluarlo aquí, entonces ya te va a dar un número entre 0 y 1. Y dependiendo de si es mayor o menor a 0.5, vamos a considerar que es un ejemplo positivo o un ejemplo negativo. Entonces, este es el algoritmo de descenso de gradiente estocástico, ese que está implementado en la notebook que ahorita empezamos con lo que empezamos ahorita a trabajar. Y el algoritmo de descenso descenso de gradiente, pero para regresión logística, tiene exactamente la misma forma. Pero esta función de acá ya implica evaluar el valor que te dé el polinomio en la función sigmoidal. ¿Sí? Y estas y's, ahora en lugar de ser cualquier número real, van a ser o 0 o 1. O sea, para los ejemplos positivos van a tener valor 1 y para los ejemplos negativos vamos a tener valor 0. Acuérdense, los valores positivos me refiero a que si es la huella de Victor Hug va a ser ejemplo positivo y si no es la huella de Victor Hug son ejemplos negativos. A eso me refiero con positivo y negativo, no el valor del número, ¿no? Si es un número negativo o un número positivo, sino a las etiquetas. Normalmente sí nos referimos a ellas, como ejemplos positivos y ejemplos negativos. Entonces los ejemplos positivos van a ser 1 y los ejemplos negativos van a ser 0. Entonces el algoritmo realmente solo hay que agregarle la función sigmoidal y ese paso extra, ¿no? Después de evaluar el polinomio,
evaluamos lo que nos dio el polinomio en la función sigmoidal para tener un número entre 0 y 1. Y ese valor entre 0 y 1, tal cual lo que nos dé, es lo que vamos a utilizar aquí para restárselo a la etiqueta del ejemplo. Entonces, aquí vamos a obtener ejemplos positivos, ejemplos negativos. Todos estos de acá, la y de todos estos de acá va a ser 1. Y las y de todos los de acá va a ser 0. Aquí en este caso, cada puntito, pues es un punto en un plano. Entonces vamos a tener dos variables para cada punto. Digamos, x1, y aquí en el eje de las y sería la x2. Ese sería el vector de entrada de nuestro modelo. O sea, cada puntito van a ser dos valores, su coordenada en x y en y, que aquí le vamos a estar llamando x1 y x2. Y la salida es la etiqueta, que va a ser 1 si es un puntito verde, o va a ser 0 si es un puntito rojo. Entonces, esos pares de entradas y salidas, como es aprendizaje supervisado, van a tener varios pares. Digamos, tal vez esos puntitos, no sé cuántos sean, tal vez sean, no sé, 50 puntitos verdes. Cada puntito de eso es un ejemplo de entrenamiento. Tenemos sus coordenadas como entrada y como salida la etiqueta, ¿no? Serán unos. Y lo mismo para el de acá abajo. Tendríamos sus coordenadas como su vector de entrada y las salidas serían puros ceros. Ahorita vamos a ver el código para que vean simplemente cómo agregando la función sigmoidal y a cada punto poniéndoles esas etiquetas 1 o 0, tienes un clasificador binario. ¿Sale? Ahorita vamos a hacer experimentos con eso. Ahora, antes de pasar otra vez a checar código, aquí hay unas cosas importantes que deben saber. Cuando tenemos un dataset, normalmente dividimos el conjunto de datos que tenemos disponibles, al menos en dos conjuntos. Uno que le llamamos el conjunto de entrenamiento y otro lo que se llama el conjunto de prueba, de test. Y lo que hacemos es ir registrando cuál es el error que tiene nuestro modelo. Normalmente después de cada iteración o un número específico de iteraciones, ¿no? Tal vez cada 5 iteraciones, 10 iteraciones. Entonces vamos registrando el error que tiene, tanto con el conjunto de entrenamiento como con el conjunto de prueba. El conjunto de entrenamiento van a ser puntos o datos de nuestro dataset que los vamos a utilizar durante la corrida del algoritmo. Son los que vamos a ir utilizando para ir corrigiendo el error del modelo. Mientras que los datos de test, esos nunca los vamos a utilizar durante el entrenamiento. Digamos, los vamos a reservar como si no los tuviéramos. Y nos van a servir como control para ir viendo si el modelo está funcionando bien, entre comillas, con datos nuevos, ¿no? Con datos diferentes, porque esos nunca los utilizamos para modificar los parámetros. Entonces va a ser nuestro control. Esta gráfica no está generada, digamos, en función del número de entrenamientos o épocas. Eso está en función del grado del polinomio. Pero las gráficas que les comento quedan bastante similares a esto, ¿no? ¿Qué es lo que van a ver? Que el error con el conjunto de entrenamiento, al aumentar el número de épocas, va a ir bajando. Si tienes el valor alfa correcto y tienes, en este caso, el grado del polinomio correcto, va a ir reduciéndose y puede llegar, de hecho, hasta ser 0, como las primeras gráficas que les mostré, donde se sobreentrenaba el modelo. El error con el conjunto de prueba, como son datos que nunca utilizas para corregir los parámetros, normalmente es un poco mayor. Esta de acá es error, ¿no?
Mientras más arriba esté, es mayor el error y es pues menos deseable, ¿no? Entonces, el error de prueba normalmente es mayor que el error de entrenamiento, porque son datos que no los estás utilizando para cambiar los parámetros. Entonces, normalmente debe ir más o menos paralelo paralelo a la curva azul, a la curva de entrenamiento. Y en algún momento, si ocurre un sobreentrenamiento, lo van a ver de esta forma, porque va a llegar un momento en el que tal vez entrenas un poco más, o en este caso, aumentas un poco el grado del polinomio. Y mientras que el error de entrenamiento se hace más pequeño, incluso puede llegar a ser cero, el error con los de prueba se dispara y se vuelve enorme. Entonces, en este punto es cuando nosotros podemos ver que tu modelo ya se sobreentrenó. Y esto no queremos que pase, porque va a predecir incorrectamente. Entonces, aquí estas gráficas se generan para determinar cuál es el mejor grado del polinomio. Y para esos datos, si se fijan, a partir de grado 3, el error no se reduce significativamente, ¿no? Este ya es grado 8. Y funciona también para nuestro conjunto de prueba, ¿no? Entonces, eso significa que si para ese dataset, si tú utilizas un grado 3, 4, 5, 6, 7, inclusive 8, digamos, es tu solución óptima para ese dataset y para ese modelo polinomial. Y lo que se sugiere es siempre escoger el modelo más simple, el que tiene menos parámetros. El polinomio de grado 3 tiene 4 parámetros, el modelo de grado 8 tiene 9 parámetros. Entonces, aquí lo recomendable sería quedarse con uno de grado 3. ¿Por qué? Porque mientras menos parámetros tengas, va a ser más rápido de entrenar y a la hora de utilizar el modelo va a ser va a correr más rápido, requiere menos operaciones. Entonces, repito, aquí estas grafiquitas se hicieron para identificar cuál es el mejor grado del polinomio, pero igual se utilizan para ir viendo cómo va bajando el error conforme aumentas el número de épocas de entrenamiento. Esta es la forma, digamos, mínima que debes generar para poder determinar cuál es el mejor modelo. Digo mínima porque aquí solo estamos dividiendo el conjunto, tu dataset disponible en dos conjuntos de entrenamiento y de prueba. Si quieres ser un poco más, o sea, tener una experimentación un poco más robusta, se utilizan 3 conjuntos: entrenamiento, prueba y validación. ¿Sí? Normalmente, cuando utilizas solo training y test, agarras más o menos el 80% de tu dataset para entrenamiento y reservas el otro 20% restante para test. Cuando haces train, test y validation, de hecho es training, validation y test, es más o menos, tal vez puedes agarrar un 60% para entrenar, un 20% para validar y otro 20% para test. Es más o menos la proporción. O sea, el entrenamiento debe ser mucho más que los de test y validación, pero no debes dejar, digamos, muy poquitos para el test y para validación, ¿no? Entonces, un número bueno sería más o menos eso. Una proporción buena sería un 60, 20 y 20, ¿no? Puede cambiar un poco. Tal vez haya alguien que diga, bueno, voy a hacer un 70% de entrenamiento, un 20% para validar y otro 10% para probar. ¿Cuál es la diferencia de validación test? Es que cuando utilizas esos tres subconjuntos de datos, vas a hacer esto mismo, que es el entrenamiento, y luego la otra sería de validación. Entonces, el entrenamiento y validación te va a servir
sea, lo que aquí estamos viendo como test, ya allá le vamos a llamar validación. Ese te va a servir para escoger en qué momento te debes detener. Y una vez que dijiste, bueno, aparentemente el modelo de grado 3 es el mejor, entonces pruebas qué error tiene con el tercer conjunto que sería el de test. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de hacer training, validation y test. O sea, el validation va a ser para control y el test va a ser para decir, bueno, creo que con datos nuevos el error que va a tener de predicción va a ser tal error. ¿Sí? Ahora, si nos concentramos únicamente, digamos, en la versión más simple que es training y test, esos experimentos lo puedes correr una sola vez. O sea, así como está aquí, se corrió, digamos, para cada grado de polinomio se corrió, se entrenó y se vio el error. Siempre y cuando tus datos sean muchos. O sea, muchos en ese contexto es decir, tienes cientos de miles de ejemplos. Si tienes unos cuantos miles de ejemplos, no sé, 10,000 ejemplos, 15,000 ejemplos, eso es considerado muy poco. Son muy pocos datos. Yo creo que a partir de 100,000 ya estamos hablando de un dataset decente. Entonces, a partir de 100,000, tú podrías generar estas curvas una sola vez y luego tomar la decisión, ¿no? Dependiendo de los valores que obtengas. Pero si tus datos son menos de 100,000, más o menos como una regla ya de dedo, es muy riesgoso tomar la decisión en función de un solo experimento. Sería como un solo experimento de entrenamiento y de prueba. Entonces, lo que normalmente se hace es algo que se conoce como cross-validation, en español validación cruzada, que en lugar de hacer ese experimento una sola vez, lo repetimos n veces con diferentes subconjuntos de datos. Aquí este ejemplo lo estoy poniendo con una validación cruzada de 4, o sea, 4 experimentos. Pero normalmente, si se trata de un proyecto de investigación y estás presentando resultados, te van a pedir que al menos hagas una validación cruzada de 10 particiones. ¿En qué consiste esto? Acá este ejemplo es para 4. Entonces, como mi validación cruzada aquí es para 4, lo que haces es agarras tu dataset que tienes disponible y lo divides en 4 conjuntos, ¿no? Entonces aquí es la partición 1, partición 2, partición 3, partición 4, ¿no? Entonces supongan que tienen 10,000 ejemplos. Aquí en la partición 1 tendrías 2,500 ejemplos, en la partición 2 tendrías otros 2,500, en la partición 3 otros 2,500 y los restantes 2,500 quedarían aquí en la partición 4. Entonces, generas una gráfica para este primer experimento, en este primer renglón, donde entrenas con P1, P2 y P3 y pruebas con P4, ¿no? Ya generarías una curva como esta, usando esas primeras 3 particiones para entrenar, para la curva azul, y la P4 la utilizarías para esta otra curva. Luego, vuelves a correr otro experimento, pero ahora vas a entrenar usando P1, P2 y P4, y vas a dejar la partición P3 para prueba, ¿no? Para test. ¿Sí? Y lo mismo, o sea, generas otra curvita como esta, otras curvas como estas. Y aquí al final estoy anotando cuál es el error final, ¿no? Aquí lo estoy poniendo como en porcentajes de qué tan preciso es para predecir el valor, ¿no? Quizás el 90% de los puntitos verdes y rojos los logró clasificar correctamente. En el primer experimento, vamos a poner que tal vez el 80% lo logró clasificar correctamente.
Y así siguen con las otras particiones, ¿no? Ahora, en la corrida 3, pues utilizarías P1, P3 y P4 para entrenar, pruebas con P2, y la última, pues ya entrenas con P2, P3, P4, y pruebas con P1, ¿no? Aquí cuando digo que entrenas, por ejemplo, con P2, P3, P4, es que agarras esos tres conjuntos y lo haces uno solo, ¿no? Ese va a ser tu conjunto de entrenamiento. Lo mismo con las otras corridas. Y les comento, normalmente te piden que el número de partidos sea al menos 10. Es como que el estándar, como para que sea, digamos, convincente tu experimentación. ¿Qué es lo que va a ocurrir? En cada uno de los experimentos, el desempeño, la precisión con la que va a predecir los valores de test va a cambiar. Por eso es importante, al final uno reporta el promedio, ¿no? La media, digamos, ¿no? Se calcula el promedio de esos cuatro valores y dice, bueno, esperamos que con datos nuevos la precisión sea el 87.5, ¿no? Pero es igual bueno imprimir la desviación estándar, porque eso te va a decir qué tanta variación hay entre los desempeños que corriste, ¿no? Que tuviste en cada una de las corridas de la validación cruzada. Puede ocurrir, en este caso acá son números nada más ya que yo inventé, ¿no? Pero puede ser que tal vez en esta primera corrida el desempeño sea muy malo, tal vez sea el 60%. Y en otro sea súper buena, no sé, 95%. Entonces, el hecho de que varíe mucho este desempeño de una corrida a otra significa que tus datos están, digamos, tiene ejemplos que varían mucho en sus características y eso le afecta de manera importante a tu modelo, ¿no? Digamos, este que les puse aquí sería algo bueno, como que no hay mucha variación en cuanto a los datos, o al menos tu modelo es suficientemente robusto para no sufrir tanto al ir cambiándole los conjuntos de entrenamiento, ¿no? Pero imagínense otro modelo en donde hay una desviación estándar muy grande, más grande, tal vez una desviación de 20 puntos. Significa que ese modelo es más sensible a las variaciones en tus datos, ¿no? Y era lo que les comentaba al inicio, ¿no? Eh, puedes tener 3, 4, 5 modelos que en promedio su desempeño sea muy parecido. Pero a ti te conviene el modelo, primero que nada, el modelo más simple, el que tenga menos parámetros. Pero por otra parte, igual que sea robusto, que robusto en cuanto a cambios en los datos, ¿no? Y este tipo de experimento te permite visualizarlo. Si tú tienes dos modelos, digamos, tal vez los dos modelos tienen el mismo desempeño y tienen más o menos el mismo número de parámetros, pero uno tiene una división estándar de 5, como este, y otro tiene una división estándar de 20. Obviamente te conviene el de 5 porque quiere decir que es más robusto ante cambios en los vectores de entrada, ¿no? De tu dataset. Entonces, por eso es muy importante hacer estos experimentos. Si uno tuviera siempre datos en dos dimensiones donde puedes visualizar, pues bueno, allá sería más fácil, ¿no? Porque visualmente ves cuál, como en este caso, ¿no? Obviamente la línea recta es mejor que el azul, pero normalmente esos puntitos no los vamos a poder visualizar porque normalmente están en dimensión, no sé, dimensión 5, dimensión 10. Si te diera el caso que estás trabajando con tal vez a lo mucho dimensión 3, pues sí, o sea, ya grafícalos para que tú veas qué forma tiene que si hay algún tipo de estructura o cúmulos que se forman en tus datos y cómo te está quedando tu modelo entrenado, ¿no? Pero por lo general nunca podemos visualizarlos, entonces solo podemos ver estas curvas de error, si están bajando, si están subiendo, y con validación cruzada podemos ver qué tan sensible es el modelo en cuestión con respecto a variaciones en cuanto de
los valores de entrada, ¿no? Entonces es bien importante es siempre hacer validación cruzada. Eh, hay modelos donde, bueno, hay de bibliotecas en donde ya viene implementada esta función. Tú solo le dices cuántas particiones quieres y te lo corre ya de una vez, ¿no? Hay otras bibliotecas donde tú tienes que hacerlo manualmente. Sea como sea, siempre es necesario, es importante hacer validación cruzada. Si no te puedes llevar de eh, una mala impresión del modelo, ¿no? Imagínense que solo corres y te da 95%, porque decidiste escogerlo o de forma aleatoria salió así tu desempeño, 95%, dijo, oye, eso siempre funciona al 95%, ¿no? Pero de repente lo pones en funcionamiento y ves que te da 80%, es porque no lograste detectar esto, ¿no? Que sí es muy sensible el modelo a tus datos de entrada. No sé si esto queda claro, si tiene alguna pregunta. Es súper importante esto de la validación cruzada. Bueno, hay un modelo que se utilizó al inicio estoy hablando de los años, ¿qué será? Los años 50, 60, que es un modelo para clasificar, que se le conoce como la regla del perceptrón. Y de hecho, la red neuronal que vamos a ver a continuación, que es una red neuronal básica, se le conoce como multilayer perceptron o perceptron multicapa. Cuando se propusieron por primera vez lo que son el modelo de neuronas artificiales, en lugar de proponer la función esta logística, que es la que acabamos de ver, se propuso una función de este tipo. Les decía, si el valor de z es 0 o positivo, vamos a dar como salida un 1. Si z es negativo, si es menor a 0, la salida va a ser 0. Esa función es una función que no es continua, es una función escalonada, ¿no? Un escalón. No se puede derivar, obviamente. Sin embargo, funciona bastante similar a la función logística. Entonces, las primeras neuronas que se programaron utilizaban esta función. Ahorita ya no se utiliza, no porque no funcione, sino porque normalmente se tienden a escoger en matemáticas y en computación, se tienden a escoger modelos que se puedan analizar mejor, que sean más fáciles de justificar matemáticamente. Y eso es un poco más difícil de justificar por qué esta función tiene sentido y sobre todo la regla de aprendizaje, porque la regla era la misma que ahorita utilizamos para regresión logística, ¿no? Pero no había una forma de llegar de esta función a la regla de aprendizaje. Y con la regresión logística hay de hecho varias formas matemáticamente de derivar cuál es la regla de aprendizaje. Pero sí es importante considerarlo, digo, históricamente. Así se empezaron a programar las primeras neuronas de las redes neuronales. Eh, Aunque ahorita, pues, les digo, ya no se utilizan. Incluso la función logística ha caído tanto en desuso por otras que son, digamos, un poco más justificables ahora desde el punto de vista probabilístico, como son la ReLU
es la Rectifier Linear Unit. Esa la vamos a ver posteriormente cuando veamos redes profundas. Y la función softmax, que básicamente convierte un vector de valores a una distribución de probabilidad. Pero bueno, es importante, sobre todo que la red neuronal que vamos a ver ahorita, que es la básica, sea multilayer perceptron, y es porque al inicio utilizaban este tipo de función, ¿no? De escalón. Entonces, una neurona básicamente está formada por dos funciones, ¿no? Que evaluamos en secuencia, ¿no? Aquí estoy dibujando la neuroncita, ¿no? Como el círculo este. Y que tienen entradas. Aquí las entradas son F1, F2 y F3, como decir variables X1, X2, X3. Estoy llamado F porque normalmente en la actualidad nos referimos a las variables de entrada como los features o características. O sea, ¿qué información vas a considerar como la entrada de la red neuronal, o en este caso de la neurona, para luego predecir un valor, ya sea para resolver un problema de regresión o un problema de clasificación? Entonces, normalmente nos referimos a ellos como features. Y ven que tiene acá unas flechitas, esas son las conexiones. Aquí en este caso es solo con entrada, pero cuando tengamos más neuronas, lo que sale de una neurona se va a conectar a la entrada de otras neuronas. Y esto es un poco la simplificación de cómo funciona las neuronas naturales, ¿no? En el cerebro. Las neuronas están conectadas a través de lo que se llaman sinapsis, y son cargas bioeléctricas muy, muy pequeñitas, ¿no? Que las neuronas van acumulando. Cada neurona tiene señales de entrada de otras neuronas, y cuando acumulan, bueno, eso es lo que se supone, ¿no? Cuando acumulan cierta cantidad de carga eléctrica, ellas mismas disparan una señal eléctrica a través de lo que se le conoce como axón, ¿no? Que sería aquí como que la salida, y se la pasa a través de las sinapsis que tienen de salida a otras neuronas, ¿no? Y las otras neuronas igual, o sea, van acumulando la carga eléctrica que reciben de otras neuronas, y cuando llegan a cierto umbral, ¡pum!, ellas también disparan su señal, ¿no? Entonces es lo que se trata de emular aquí de una forma muy, muy simple, ¿no? Aquí estamos hablando de una neurona, pero ahorita vamos a ver de cómo vamos conectando varias neuronas. Y pues van a ver esas conexiones, esas flechitas, ¿no? Se supone que aquí a través de esta conexión va a pasar la información, que en el cerebro serían cargas eléctricas, ¿no? Muy pequeñas. Aquí es solamente un valor, un número, ¿no? Que va a pasar por acá. Y lo que pase por esta conexión se va a multiplicar por un parámetro, por un weight, ¿no? Un peso. Si el peso, por ejemplo, si W1 sea, por ejemplo, 0, significa que no importa lo que pase por acá, lo va a desaparecer W1. ¿Sí? Entonces vamos a tener información que pasa a través de conexiones. Esas conexiones van a estar normalmente uniendo neuronas, pares de neuronas, y va a estar ponderado por un peso. Entonces, si nos fijamos en la neurona, todo dividido acá en dos partes, una sigma mayúscula, una sigma minúscula. La sigma mayúscula pues la tengo definido aquí, ¿no? Como es básicamente una combinación lineal de lo que tengan F1, F2, F3, y este 1 que ven es por el término independiente, ¿no? Aquí ya y aquí ya no estoy llamando teta 0, teta 1, teta 2, teta 3, se lo llama B, y luego W1, W2, W3, y esa vez es de bias, se le conoce como el bias, ¿no? Bias. Ese término independiente, ¿se acuerdan? Era para que este modelo no tenga que pasar forzosamente sobre el origen, sobre 0, 0, sino que tenga libertad para subir y bajar.
Entonces acá, este bias es simplemente otro peso, es como decir W0. Pero normalmente hacemos diferencia cuando hablamos ya en términos de redes neuronales y ya no le decimos W0, le decimos B, es el bias. Entonces se supone que aquí hay una variable de entrada que para todos los ejemplos va a ser 1. Entonces pues, tenemos este 1 de acá. Es muy importante que todas las neuronas tengan esa conexión, esa entrada bias. ¿No? Siempre tengan un 1 pasando por acá y esta B va a ser un peso más que va a estimarse, ¿no? Con el algoritmo. En este caso vamos a ver, el algoritmo se llama algoritmo de retropropagación. En inglés se le llama backpropagation. Y ese es el algoritmo que vamos a utilizar para ir actualizando los pesos. Al igual que en la regresión lineal y regresión logística, los pesos iniciales son aleatorios. Y época tras época se van a ir ajustando hasta reducir el error de nuestro modelo. Bueno, entonces ese sería la sigma. Es básicamente como nuestro polinomio, ¿no? Solo que aquí, pues, son 3 variables que estoy manejando, F1, F2, F3, y las estoy agarrando tal cual. No tengo algún término donde tenga, por ejemplo, F1 al cuadrado o F2 al cuadrado, sino que tal cual se están agarrando y se están multiplicando por su peso correspondiente. Entonces, esta sería lo que se conoce como la entrada neta a la neurona, esa sigma mayúscula. Y una vez que ya calculamos este valor, que aquí, hasta aquí sería como hacer regresión, porque esto te puede dar cualquier número real, no está acotado. Entonces ya agarramos ese valor, que aquí le estamos dando sigma mayúscula, y lo evaluamos en la función logística, ¿sí? Esa que solo te da valores dentro de 0 y 1. ¿No? Es esta de acá, la función logística. Y esto es lo que va a salir de acá. O sea, nos va a dar un valor entre 0 y 1. Entonces acá hay algo importante que hay que aclarar. Esta función nos va a dar siempre un valor entre 0 y 1. Como había comentado, nunca te va a dar 0 ni nunca te va a dar 1 exactamente. Durante el entrenamiento, nosotros vamos a agarrar el valor de salida tal cual. Por ejemplo, te puede dar, para una entrada en específico, te puede dar tal vez, no sé, .73453, ¿no? Ese valor es el que se utiliza para corregir el error en la regla de actualización, ¿sí? El valor tal cual nos da esa sigma pequeña. Pero una vez que tu modelo ya está entrenado, digamos que fue entrenado para reconocer mi huella digital, habíamos visto que el umbral era 0.5, ¿no? Entonces, cuando yo le paso una huella digital, si me da, digamos, 0.53, es mayor a 0.5. Entonces, vamos a suponer que la red nos está diciendo, o la neurona nos está diciendo, creo que sí es huella de Victor Hugo, ¿sí? Porque el umbral de decisión es 0.5. Y si me diera un valor menor a 0.5, por ejemplo, 0.3, vamos a suponer que la neurona está diciendo, ¿sabes qué? Creo que no es una huella de Victor Hugo, ¿sí? Entonces ya para utilizarlo, es cuando utilizamos ese umbral 0.5 para tomar una decisión, ¿no? Si es 1 o es 0. Pero durante el entrenamiento se agarra el valor tal cual nos devuelve la sigma. Entonces aquí, ya se congeló esta cosa. Bueno, es que esta de acá, hasta acá llega esta presentación. Esta presentación es de regresión logística, y aquí esto me serviría para hacer la conexión entre regresión logística. Es básicamente regresión logística, solo que estamos usando no un polinomio, sino que cada una de las variables que estamos manejando la utilizamos de forma lineal, ¿no? Acá con un exponente 1, digamos. Entonces, en la siguiente presentación, que es la que le subí esta vez en el día 2, aquí es donde ya explicamos la neurona y la red neuronal, ¿no?
un ejemplo. Entonces, primero vamos a ver lo que es se conoce como el perceptrón y luego el perceptrón multicapa, ¿no? Pues bueno, esto es lo que estábamos platicando en la otra presentación. La sigma mayúscula, que es la entrada neta, y la sigma minúscula, que es lo que en redes neuronales se conoce como la función de activación. En este caso estamos estudiándolo con la función de activación sigmoidal, ¿no? La logística. Entonces, imagínense que esta neurona, que lo pueden ver como ese polinomio que estábamos entrenando hace rato, lo queremos entrenar para determinar si las características de un animal que nos proporcionen corresponden a como puse acá arriba, un elefante o un perro, ¿no? Es un ejemplo muy, muy burdo, ¿no? Pero es para que se entienda qué son esas variables y qué son los pesos, ¿no? Entonces, supongo que nos dan esas tres características: peso del animal, altura del animal y el color del animal, de, digamos, no sé, 2000 animales diferentes, ¿no? Tal vez 1000 elefantes y 1000 perros diferentes. Obviamente, los elefantes van a tener un peso considerablemente mayor que el peso de los perros, ¿no? Lo mismo con respecto a la altura, ¿no? Y en el color, pues tal vez el color del animal, obviamente la mayoría de los elefantes van a salir colores ya como cafés, ¿no? Grises. Mientras que en el color de perritos, pues vamos a ver que blanco, negro, café, gris, no sé, va a haber más variación, ¿no? Entonces, pues es un ejemplo muy, muy burdo porque realmente es muy fácil de clasificar si es un elefante o un perro usando estas características, ¿no? Pero pues, la idea es eso, que sea algo como que muy claro qué es lo que está haciendo la neurona. Entonces, aquí vamos a suponer que tenemos esos 2000 ejemplos de animales. La mitad son elefantes, la mitad son perros. Y queremos que nuestro modelo, cuando tú le pases aquí F1, F2, F3, ¿no? Peso, altura y color de un animal, te dé un 1 si es un elefante, ¿no? O te dé un 0 si es un perro. Y todo eso va a ser simplemente con el cálculo de la sigma mayúscula, que luego la vamos a evaluar en la sigma minúscula, ¿no? Que es la función logística. Y esa es la forma en que funciona, ¿no? Son simplemente, la primera parte es un modelo lineal, es una combinación lineal de las características de los features que estás pasando. Y la segunda parte es la función de activación, ¿no? La que te va a decir 0 o 1. Aquí está otra vez la función logística, ¿no? Y bueno, ya habíamos visto que este es porque es como un embudo, ¿no? Le metes cualquier número real y te da como salida un número entre 0 y 1. Ahora, vámonos un poquito atrás en la historia para que vean cómo surge la idea esta de la neurona para clasificar. La persona que se le ocurrió la idea esta de una neurona fue Marvin Minsky, es uno de los padres fundadores de la inteligencia artificial. Falleció hace unos cuantos años, de hecho. Creo que fue el que creó el departamento de inteligencia artificial en el MIT. Y si les interesa el tema de inteligencia artificial en general, pueden checar los libros de Marvin Minsky. Muchas de las líneas de investigación que se trabajan actualmente, él en algún lado de sus libros seguramente lo menciona, porque era una mente brillante este Marvin Minsky. Obviamente no mencionaba los algoritmos, pero sí mencionaba los tipos de problemas que eran fundamentales en la inteligencia artificial, ¿no?
Entonces, muchos investigadores leen los libros de Mario Minsky a veces para buscar un poco de inspiración, ¿no? De qué problemas son interesantes investigar. Bueno, él estuvo trabajando al inicio con las neuronas, ni siquiera redes neuronales, sino que neuronas simples. Y si no me equivoco, su tesis doctoral fue implementar en hardware el funcionamiento de esas neuronas. Estamos hablando de hace 60 años, ¿no? Cuando eran esas computadoras enormes, ¿no? Eran unos maquinones. Bueno, él dijo, ok, una neurona debe ser capaz de funcionar como una función matemática. Vamos a ver funciones básicas para ver cómo se podría implementar esa neurona. Entonces él agarró la función AND para dos valores de entrada, ¿no? La función AND para dos valores, F1 y F2. Entonces sabemos que la función AND solo se activa cuando ambas entradas son activadas, están activadas, ¿no? Para 1, 1, nos da como salida un 1. Para cualquiera de las otras combinaciones de casos es un 0, ¿no? Entonces aquí lo colocó aquí en los ejes y puso de negrito el ejemplo que sí se activa, ¿no? El 1, 1. Entonces digo, bueno, ¿cómo puedo hacer una función para que me determine si la salida va a ser 0 o va a ser 1, ¿no? En función de F1 y F2. Y digo, bueno, pues simplemente esta es una recta. Necesito encontrar una recta que pase entre los puntitos blancos y el puntito negro. ¿Cuántas rectas pueden pasar por acá? Pues es un número infinito de rectas. Entonces, aquí hay un ejemplo de una recta que cruza aquí en 1.50 y el eje de la Y la corta también en 1.5, ¿no? La coordenada 0,1.5. Entonces, analíticamente, si nosotros escribimos este modelito, pues es la combinación lineal de F1 y F2, ¿no? W1 por F1 más W2 por F2 más un bias igual a 0. Entonces, para el caso específico de esta recta que les dibujé allá, podríamos resolver la ecuación esta para el caso de la restricción de que pase por 1.5,0. Y eso nos daría que la W1 sería menos B entre 1.5. Para este otro caso acá, nos queda que la W2, bueno, acá si lo vemos 1.50 es, a ver, significa que F1 es 1.5 y la F2 va a ser 0. Entonces, este segundo término se hace 0 porque F2 va a ser 0. Entonces nos queda únicamente F1 por F1, W1 por F1 más B. Simplemente pasando la B al otro lado, pues nos queda esto, ¿no? 1.5 W1 igual a menos B. Para el otro punto, o sea, al revés es 0 y 1.5. Entonces, este primer término se hace 0 y ya solo nos va a quedar este de acá, 1.5 por W2 igual a menos B. Entonces, vemos que los dos son iguales a menos B. Entonces, pues eso implica que W1 es igual a W2 para esta recta en específico. Y si escogemos como valor de W1 el 1, podemos ver que entonces la B tendría que valer menos 1.5. Entonces, nuestra ecuación de arriba, para este caso específico de recta, nos quedaría F1 más F2 menos 1.5. Y eso te debe dar 0. O sea, cualquier puntito que esté, o sea, sobre esta recta va a cumplir con esta ecuación, ¿no? Entonces, ese modelito lo podemos utilizar para clasificar. Para cualquier puntito que esté en este plano generado por F1, F2, basta con evaluarlo en esta función, en esta ecuación, para saber que si va a ser 0,
O sea, si vas a un puntito negro, un puntito blanco, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el 0, 0, tú reemplazas 0, 0 aquí arriba. 0 más 0 menos 1.5 nos da menos 1.5. Quiere decir que este punto está por debajo de esa recta. Cae en la región de los blancos, ¿no? Entonces, como es negativo, la etiqueta de salida va a ser 0. Es un ejemplo negativo, ¿sí? Si evaluamos el 0, 1, este de acá arriba, vamos a tener 0 más 1, 1, menos 1.5, menos 0.5. Nuevamente está por debajo de la recta, es un ejemplo negativo. Lo mismo para el 1,0. 1 más 0, 1 menos 1.5 menos 0.5 es negativo. Este es un puntito blanco. O sea, la salida es 0. Y para el puntito negro, vemos 1 más 1 nos da 2, menos 1.5 es 0.5 positivo. Este sí está por encima de la recta. Entonces ese va a ser un ejemplo positivo, ¿no? Entonces, pues hasta acá todo iba bien. Mario Minsky se empezó a emocionar. Dijo, vamos a hacer para la OR. En el caso de la OR, se activa con cualquiera de las entradas que se active. La OR se va a activar, ¿no? La única forma de que no se active es de que ninguna de las entradas está activada. Todos los demás casos se va a activar. ¿Cómo lo resolvemos? Pues sí, igual, ¿no? O sea, solo aquí la recta estaría más acá abajo. Entonces, si hacemos el mismo procedimiento que hicimos, en este caso nos quedaría F1 más F2 menos 0.5, ¿no? Que va a pasar aquí en 0.5. Y lo mismo, o sea, funciona perfectamente al evaluarlo. Funciona. Solo el 0, 0 es el que nos da negativo, ¿no? Y lo clasificamos como 0. Se sigue emocionando Mario Minsky. Dijo, ok, eso está padre. Vamos a hacer la XOR. La XOR se activa únicamente cuando una de las entradas se activa y la otra se desactiva. Por ejemplo, 0, 1 o 1, 0. Si las dos entradas son iguales, 0, 0 o 1, 1, te da 0. Y aquí es cuando Mario Minsky no supo cómo resolverlo. Porque dijo, ah, caray, ¿y aquí cómo lo hago si no hay una recta que pueda dividir perfectamente la región de los blancos con la región de los negros, de la región de los negros? Y pues no le encontró la forma. Esto tuvo consecuencias importantes en la historia de las redes neuronales. Porque él publica esto en un artículo en 1969, junto con su colega Papert, el problema de la XOR con un perceptrón. Como en aquel entonces Mario Minsky era ya muy famoso, muchos al leer el artículo que ya se estaban emocionando con el concepto este de neuronas y algún día tener redes neuronales. Se decepcionaron cuando vieron este resultado. Dijeron, esto no nos va a llevar a nada bueno. O sea, si una XOR no la puede resolver, las funciones ya más complejas, pues menos. Y hubo un recorte en los presupuestos asignados a proyectos de redes neuronales en todo el mundo. Ya digo, todo el mundo avanzado que estaba ya trabajando con esos problemas, ¿no?, de investigación. Y ese se le considera como la primera dark age de las redes neuronales, porque mucha gente se desanimó y abandonó esta línea de investigación. Lo curioso es que un colega de Marvin Minsky allá en el MIT, que se apellida Werbos,
se acercó a Minsky y le dijo, oye, yo creo que sé cómo resolver el problema. Pero Marvin Minsky era una persona que básicamente solo le hacía caso a sus propias ideas y como que no le hizo mucho caso a Werbos. Entonces, pues Werbos regresó a su oficina y siguió trabajando. Y hasta 1982 publicó un artículo en donde mostraba cuál era su solución al XOR, que es el Multilayer Perceptron, que es, digamos, la primera red neuronal que existió, ¿no? Que se creó alguna vez. Lo curioso es que le tomó más de 10 años publicar ese resultado, ¿no? Igual, y no sé, algo le habrá dicho Marvin Minsky que lo decepcionó también, lo deprimió, ¿sabe qué? Y no lo hizo hasta 10 años después. Pero dicen, históricamente dicen que sí, cuando Minsky publicó en el 69, Werbos ya tenía la idea del multilayer perceptron. Pero la idea de Werbos es que una neurona no es suficiente para XOR, pero con 3 neuronas sí lo haces. Y entonces es allá cuando surge la primera red neuronal, ¿no? La idea de conectar neuronas. Ahorita vamos a ver cómo funciona el multilayer perceptron, cómo se resuelve el XOR. Pero solo aprovechando que estamos hablando de esta parte histórica, las redes neuronales han pasado por 2 épocas de obscuridad, 2 dark ages. La primera fue esta de cuando publicó Marvin Minsky, que no se podía resolver el XOR. Y la segunda fue, una vez que ya se supo que se podía hacer esto de los multilayer perceptrons, digo, otra vez ganó interés el estudio de las redes neuronales, pero hasta cierto límite porque se podían resolver problemas, pero igual como tipo toy problems, ¿no? Problemas que no podrían utilizarse en la industria porque no, tal vez, ahorita vamos a ver un ejemplo de clasificación de imágenes, clasificar imágenes, pero con muy baja resolución. Entonces, no era como para utilizarse en alguna aplicación del mundo real, ¿no? Algunas creo que sí lograron utilizarse en el mundo real, pero eran cosas muy particulares. Entonces, después que vino esta emoción del multilayer perceptron, cayó otra vez, cuando se dieron cuenta que, o sea, tenía un límite las redes neuronales, cayó otra vez como que en el desinterés de los investigadores. Esa es la segunda época de obscuridad de las redes neuronales. Hasta que en el 86, Geoffrey Hinton es un británico que trabajó toda su vida como investigador yo ya como profesor en la Universidad de Toronto, en Canadá. A él se le ocurrió una forma de mejorar los multilayer perceptrons. Y a partir de su trabajo, que es lo que ya se conocen ahora como Deep Neural Networks, porque los multilayer perceptrons a lo mucho tenían 3 capas de neuronas. Ahorita vamos a ver que eso se agrupa en capas. Después de 4 capas, las neuronas ya no siguen aprendiendo. Pero Geoffrey Hinton y sus estudiantes se dieron cuenta de cuál era el truco que se requería para poder meterle más capas a las neuronas. Y mientras más capas le podías poner, mayor era la robustez de sus modelos. O sea, pueden aprender patrones mucho más complejos. Ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Entonces, básicamente en el 86, Hinton se da cuenta de esto. Y otra vez empieza a ganar popularidad el estudio de las redes neuronales, ¿no? Hasta el día de hoy que es un boom así exagerado, un número exponencial de redes neuronales y aplicaciones de redes neuronales, ¿no? Después a Geoffrey Hinton se le conoce como le llaman, el Godfather, el padrino del Deep Learning, ¿no? Del aprendizaje profundo. Y van a ver que de hecho era algo relativamente simple lo que estaba deteniendo el crecimiento de las redes neuronales. Bueno, vamos a ver lo del XOR, cómo lo resolvió Werbos. Básicamente,
él dijo, ok, lo voy a resolver por partes. Vamos primero con el caso en donde se activa F1 y F2 está desactivada. Ese es un caso fácil, es con una recta, solo que pues, cambiando la pendiente, ¿no? Una pendiente positiva. Pero pues es igual como hizo Marvin el AND y el OR, ¿no? Es una recta. Voy a hacer otra neurona, dijo este Wervos, para el caso donde se activa F2 y se desactiva F1. Es otra recta, ¿no? Entonces, esa sería la neurona 2. Y lo único que tengo que hacer ahora, una vez que yo ya evalué el punto que quiero clasificar, lo evalúo con la neurona 1, lo evalúo con la neurona 2. Si es alguno de esos dos casos, pues se va a activar o la neurona 1 o la neurona 2. Y pues sabemos cómo podemos implementar la OR, porque Marvin Minsky nos dijo es igual, es otra recta. Entonces lo que tengo que hacer es la salida de la neurona 1 y la neurona 2, pasarlo por una neurona OR, que es igual otra recta, ¿no? Y esta fue la primera multilayer perceptron, ¿no? F1 y F2 sirve para alimentar tanto la neurona 1 como la neurona 2. Evaluamos la salida de la neurona 1, evaluamos la salida de la neurona 2. Esas salidas nos sirven para alimentar o son las entradas de la neurona 3. Y finalmente la neurona 3 es la que nos va a dar la decisión si cumplió con alguna de las características de la XOR, ¿no? Entonces, este fue el famoso paper de Wervos del multilayer perceptron, ¿no? Un perceptrón que se podría, o perceptrones que se acomodaban por capas. Aquí las capas, digamos, esta de acá, lo consideras como la primera capa de neuronas, o sea, son las que reciben la información de la entrada. Esta alguna vez se le llama como la capa de entrada, ¿no? Normalmente yo a esta le llamo la capa de entrada, la primera capa, que es donde se le pasa la información. Y esta de acá es esta neurona será una sola neurona que está en la capa de salida. Cuando son neuronas, redes neuronales con pocas capas, normalmente yo las escribo así como la dibujé aquí, de izquierda a derecha. Pero cuando ya son redes neuronales con muchas capas, normalmente se escriben de abajo hacia arriba, ¿no? Esos grafos los vas poniendo. Las capas quedan, digamos, horizontales. La capa de entrada es la capa más abajo y la capa de salida es la que está más arriba. Como vamos a ver cuando veamos ya redes profundas, para ir actualizando los parámetros de las redes, primero tienes que pasar un ejemplo de entrada, evalúas todas las salidas hasta arriba, que será la última capa de salida. Y luego en función del error que tiene esa red, te vas hacia abajo cambiando los parámetros de todas las conexiones entre las neuronas. Y precisamente por eso, como te vas a ir hacia abajo, mientras más capas tiene tu red, tienes que ir más profundo. Y por eso se les llama Deep Neural Networks, redes más profundas, porque se dibujan verticalmente, digamos. Y mientras más capas tiene tu red, es más profunda. El gradiente tienes que ir corrigiéndoselo para todas las conexiones de todas las neuronas, ¿no? Y ese valor se va pasando de una capa a la otra, ¿no? El problema con esta modalidad de perceptron era básicamente la función de activación, que el gradiente de la función sigmoidal, después de 3 capas, se hacía muy pequeñito. Y ya no tenías una forma de seguir actualizando los pesos, porque el gradiente era 0. O sea, no había forma de modificarlo. Se tuvo que, bueno, cuando se dieron cuenta de esto,
es cuando dijeron, ok, no nos conviene usar la función sigmoidal. Y propusieron la función de activación que ahorita es la que más se utiliza, que es la ReLU, de Rectifier Linear Unit. Creo que más adelante tengo una gráfica de cómo se ve esa función. Pero básicamente ese fue el problema de las multilayer precepto. La función de activación que no era la adecuada para poder apilar más capas, ¿no? En un momento más les explico cómo estuvo esa parte. Aquí solo para cerrar esta parte del XOR, pues básicamente esa era la tablita, ¿no? Aquí tienes la salida de la neurona 1, la salida de la neurona 2, y la neurona 3 era ya la que implementaba el XOR. Esta es le llamamos topología al grafo, ¿no? Cómo están las conectadas las neuronas, cuántas capas tiene, y en cada capa cuántas neuronas hay, ¿no? Aquí, como lo estoy escribiendo de izquierda a derecha, la primera capa sería esta de acá, que contiene a la 3 y a la 4, y la layer 2 o capa 2, que en este caso es la capa de salida, es la que contiene a la 5 a la 6. Podemos tener muchas capas. Si una capa no es de entrada ni tampoco es de salida, se le conoce como capa oculta. O sea, si acá en medio tuviéramos otra capa de neuronas, ese se le conocería como, le llamamos capa oculta, ¿no? Hidden layer. Y bueno, uno le puede poner tantas capas como quiera, ¿no? Entonces, esta topología o arquitectura la podemos escribir de manera simplificada como 2 por 2 por 2. O sea, que tienes dos features de entrada. O sea, son dos variables de entrada, dos neuronas en la capa de entrada y dos neuronas en la capa de salida. No hay una fórmula para saber cuántas neuronas necesitas en las capas de entrada o en las capas ocultas. Eso se vuelve como otro hiperparámetro, así como estuvimos experimentando con el valor de alfa, el número de épocas. En el caso del polinomio, el grado del polinomio, lo mismo pasa acá. No hay una fórmula para determinar cuántas capas y cuántas neuronas requieres en cada capa. La única que está determinada es la capa de salida, porque si tú quieres resolver un problema de clasificación, lo puedes resolver con una neurona de salida, como el XOR, ¿no? Si es 0 o 1. Aunque en la práctica es mejor utilizar dos neuronas si hay dos opciones de salida, ¿no? 0 y 1. Entonces, entrenas tu red para que si tu salida es, no sé, por ejemplo, el ejemplo de la huella de Victor Hugo, ¿no? Para cuando sean huellas de Victor Hugo, le vas a pedir que te dé como salida 1 la neurona 5 y 0 la neurona 6, ¿no? O sea, básicamente que se active la neurona 5 y se desactive la neurona 6. Y cuando sean ejemplos de no Victor Hugo, le vas a pedir que te dé un 0 en la neurona 5 y un 1 en la neurona 6, o sea, al revés. Esa es una forma más práctica, o sea, se le facilita a la red reducir el error más rápido, ¿no? Y mejor, con menor error. En general, para un programa de clasificación, si tú tienes 10 clases o n clases de datos, utilizas n neuronas en la capa de salida. Por ejemplo, si tú quieres, yo te vas a ver un ejemplito de eso, clasificación de dígitos. A partir de una imagen, saber si es un 0 o un 1, ¿no? Un 2 hasta un 9. Son 10 categorías, son 10 dígitos. Utilizarías 10 neuronas en la capa de salida. Ahora, las capas de entrada y las capas intermedias, eso experimentalmente vas descubriendo cuál te conviene utilizar, ¿no? Obviamente, mientras menos neuronas utilices, vas a tener menos parámetros y se va a entrenar más rápidamente.
Bueno, ahorita vamos a hacer una pausita, pero antes de irnos a la pausa, solo déjenme comentarles. Ahorita vamos a ver el algoritmo, cómo se entrenan, cómo se modifican los pesos de una red neuronal. Pero básicamente tiene dos etapas, una que se llama de propagación, que es la que les puse aquí en el 1, y la otra se llama retropropagación. Si se fijaron en el código de regresión lineal, agarrábamos punto por punto, ¿no? En el algoritmo de descenso de gradiente estocástico. Agarras un punto, lo evalúas en el polinomio, obtienes cuál es la salida del polinomio, y entonces calculas el error y actualizas los pesos del polinomio, ¿no? Luego te pasas al ejemplo 2 y haces lo mismo, lo evalúas en el polinomio, obtienes la salida, calculas el error, y en función de ese error cambias los valores de las Ws o de los parámetros teta. Aquí lo mismo, solo que ya no va a ser solo evaluar un polinomio, va a ser evaluar todas las neuronas capa por capa, y nos vamos a ir de izquierda a derecha. Pones un valor de entrada, se lo alimentas a la neurona 3, a la neurona 4. Acuérdense que cada neurona tiene una entrada neta y una función de activación. 3 te va a dar una salida, 4 te va a dar una salida. La salida de 3 se la pasas como entrada a la 5 y se la pasas a la 6. La neurona 4 igual lo que te dé como salida se lo pasas a la 5, a la 6. Evaluamos la entrada neta de 5, su salida de 5 y lo mismo con la 6, ¿no? Calculamos la entrada neta de 6 y la salida de 6. A eso se llama propagación. Poner un ejemplo de entrada y evaluar de izquierda a derecha las entradas netas y las activaciones de las neuronas. Una vez que tenemos acá una salida, decíamos, por ejemplo, si sería para la huella de Victor Hugo, si el ejemplo este que pasamos es de Victor Hugo, la etiqueta debería ser 1, 0, o sea, eso es lo que queremos que salga. Pero pues quién sabe qué nos va a dar de salida, porque al inicio los pesos son aleatorios. Entonces nos va a dar, lo único que sabemos es que va a ser un número entre 0 y 1, porque estamos considerando funciones sigmoidales. Pero obviamente va a tener un error, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver la regla de actualización, que es diferente a la que utilizamos para descenso de gradiente de regresión lineal y regresión logística. Vamos a ver que es diferente. Pero digamos, la técnica es lo mismo. Le pones un ejemplo de entrada, ves cuál es la salida, comparas con lo que debería salir, calculas el error y luego te vas hacia atrás en esta etapa 2, una retropropagación, te vas hacia atrás, calculas qué error tiene la neurona 5 y la neurona 6 con respecto a lo que debería salir, agarras ese valor de error, que es básicamente el gradiente, actualiza los pesos que te conectan 3 a 5 y 3 a 6 y 4 a 5 y 4 a 6, estos de acá. Una vez que tienes esos errores de 5 a 6, calculas el error de 3 y 4 para actualizar sus pesos y así te vas hacia la izquierda. No sé, aquí tuviéramos 10 capas. De la misma forma lo harías. Entonces, propagar primero para, dar un ejemplo, ver cuál es el error con ese ejemplo y luego te vas hacia atrás calculando los errores de todas las neuronas para poder actualizar sus pesos. Entonces, propagación, retropropagación, con cada uno de los ejemplos de tu dataset, y eso se repite varias veces, ¿no? Como en el ejemplo que vimos de regresión lineal. Entonces, es un poco más elaborado. Básicamente son dos reglas que existen. En regresión lineal es una regla que tenemos para actualizar pesos. Aquí van a ver que son dos reglas, dependiendo si la neurona es de salida, está en la capa de salida, o es una neurona que no está en la capa de salida, ¿no? Todas las demás. Pero básicamente esa es la idea, propagar y retropropagar con cada ejemplo. Y una vez que termines una pasada con todos tu dataset de entrenamiento, vuelvas a hacer una segunda pasada y una tercera pasada, y dependiendo del problema, a veces vas a requerir 1000 pasadas por todo el dataset. Serán las épocas de entrenamiento, 1000 épocas de entrenamiento, o puede ser que requieras miles o cientos de miles de épocas, ¿no? Dependiendo del problema.